inclusiva es el reconocimiento del fenómeno excluyente en educación per se. Este discurso de educación inclusiva que viene desde los años 90 y que dio algunos acuerdos internacionales como Educación para Todos y una serie de cosas en lo que permitió que ese discurso fuese conocido internacionalmente, tuvo mayor incidencia en unas áreas más que otras en estos años, y en la actualidad ha logrado incursionar en la mayoría de las temáticas de discusión de educación. Entonces, esta existencia de este discurso ha dado también pie a que discutamos o que podamos ver en el tapete un término que también tiene gran discusión en la actualidad, que es el término de diversidad. En la actualidad, la diversidad como tema está de moda, ¿sí? Si hacemos un estudio lingüístico de cualquier revista de investigación o área de investigación donde se pueda tener un número determinado, un número mínimo de artículos de investigación en el área de educación, y hacemos un estudio cuantitativo lingüístico del término diversidad, vamos a encontrar que el porcentaje es bastante alto. Se considera también que en la actualidad cualquier discusión que se haga sobre educación debe incluir el tema de la diversidad para considerarse políticamente correcto. Cuando yo hablo de políticamente correcto es la posibilidad que un discurso sea aceptado y que tenga eco científico, es decir, que otras personas consideren que lo que están discutiendo está en el momento en discusión, es científicamente aceptado y que es correcto en este momento estar discutiendo. Cuando hablamos de diversidad, ¿a qué nos referimos? Discúlpenme allí, eso es un video que solo se puede ver en línea, que no tenemos conexión en línea. En educación, evidentemente, estamos hablando de diversidad humana. La línea de discusión por la cual ha ido el término de diversidad en el contexto humano es absolutamente distinto a la línea discursiva que ha recurrido en términos de diversidad biológica. Ni interpretaciones contradictorias sobre el término. En el caso de la diversidad humana, allí sí hay interpretaciones diversas. ¿Por qué hay interpretaciones diversas? En primer término, la diversidad alude a un término de alta complejidad, porque se refiere a la condición humana. Por ser complejo, evidentemente hay diferentes niveles de interpretación, igualmente hay diversidad de opiniones al respecto. El otro elemento, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que por ser un término de construcción social, implica intersubjetividad, es decir, las interpretaciones construidas de las subjetividades individuales. Por lo tanto, también eso le da un alto nivel de posibilidades de no llegar a ser entendido de la misma forma en todos los contextos. El otro elemento es que está ligado a la historicidad. El término diversidad ha evolucionado en el tiempo y además ha sido utilizado diferente en el tiempo. Sí, pareciera de hecho un término reciente en el discurso educativo. En sus inicios el término diversidad no estaba en la discusión educativa. Entonces, estos tres elementos le da a la condición de diversidad algo que es mucho más profundo de simple y llanamente colocarlo en cualquier discurso o cualquier conferencia que uno vaya a dar sobre educación. ¿A qué nos vamos a referir con diversidad básicamente? La diversidad es una realidad de la naturaleza. En la actualidad, cuando hablamos de diversidad, parece que focalizamos el discurso básicamente sobre una parte de la realidad, pero es la realidad en sí misma. Si el ser humano, la condición básica del ser humano, entendiendo que el término, que el uso del singular, en este caso, ser humano, es una pluralidad, porque no se refiere a una persona, sino
al conjunto de. Entonces, el ser humano en sí mismo es diversidad. Por eso es la realidad de la naturaleza, el término diversidad. Sin embargo, hay que entender que cuando la diversidad la captamos, o sea, el ser humano la capta, la percibe y la nombra, ya no estamos hablando de diversidad como tal. Estamos hablando de diferencia. Lo que es la construcción mental de la diversidad es la diferencia. Es decir, hay unas características biológicas que tenemos todos los seres humanos. Ellas están siempre. Cuando el ser humano las concibe, las puede percibir y puede decir, bueno, hay un cabello, ¿verdad? Por ejemplo, y hay diferencias. O sea, esta persona tiene un cabello de una forma, esta la tiene de otra, esta la tiene de otra. Yo capto es la diferencia. La diversidad está allí. Yo interpreto es qué diferencia una característica de otro. Esa interpretación, no se ve mucho allí, es de orden psicológico. Sí, la diferencia está en la subjetividad del individuo. Eso crea que entonces yo esté creando variables subjetivas. Mis variables son subjetivas. Cuando yo establezco color, largo, bonito, feo, esas son subjetividades del individuo. Entonces allí está la diferencia. Es decir, básicamente, cuando ya estemos hablando de qué es lo que pasa a partir de la diversidad del ser humano, no estamos hablando de la realidad como tal, sino ya empezamos a hablar de la intersubjetividad o la interpretación individual que tenemos sobre eso, lo cual complejiza más la discusión sobre la diferencia. Cuando hablamos de diferencia, necesariamente pasamos a un tema que aunque lo que quisiéramos eliminar está ligado a la interpretación de la diferencia, que es la desigualdad. Es decir, cuando tú estableces diferencia, estableces que no hay igualdades. Y esas desigualdades, están ligadas a la valoración y a la emotividad. Todo esto pareciera que es una cosa consecuente de la otra, pero de manera inmediata. Hay una diferencia, inmediatamente, una diversidad, inmediatamente se captan las diferencias e inmediatamente lo ligo como ser humano a mi emotividad. Lo acepto, no lo acepto, esa diferencia. ¿Okay? Yo quisiera tener eso o dejar de tener eso. Siempre llega el punto en que está la emotividad. Y esa emotividad va a ir complejizándose en la medida que los grupos sociales opinan igual y se empiezan a convertir en estigmatizaciones y una serie de cosas más que vamos a llamar posibilidades de discriminación. ¿Sí? Entendiendo el término discriminación desde el punto de vista psicológico. Yo discrimino una característica de otra, yo discrimino algo, una diferencia. Yo discrimino el verde y el negro. Si soy capaz de establecer diferencias y en ese caso decir valorar unas y no valorar otras. Esa discriminación en muchos casos, en términos concretos, es de orden sociocultural. Fíjense cómo pasamos de un orden biológico en sí mismo a algo psicológico y finalmente a algo que pasa a ser de orden sociocultural y genera categorías históricas o sociohistóricas. Entonces ya una característica que está en el ser humano, como es el color del cabello, se une al color de piel, al lugar donde naciste y surge la categoría arbitraria absolutamente, que es raza. ¿Ok? Y de allí surge una serie de valoraciones con respecto a las razas que trae como consecuencia algunas discriminaciones que fueron históricas. ¿Sí? Sí, por ejemplo, el color de piel del afrodescendiente ha existido históricamente desde que existimos los seres humanos. De hecho,
investigaciones que pudiéramos llamar recientes, dice que al final todos venimos de esa raza, ¿cierto? Sin embargo, esa diferencia o esa parte de la diversidad humana, una parte de la sociedad no la había visto. Cuando la pudo ver, es decir, hay una persona que no tiene el mismo color de piel que yo, inmediatamente la valoró como negativa. Es decir, estableció una diferencia valorativa y en consecuencia generó mecanismos de discriminación y surgió todo lo que surgió allí en términos de esclavitud y todo lo que conocemos históricamente. Es decir, eso como ejemplo de lo que significa la diversidad, pero una vez que es captada por el ser humano establece la diferencia y en consecuencia vienen las desigualdades y la discriminación. Todas estas categorías artificiales las conocemos ahora de una forma tan natural que es difícil entender que son artificiales. Para nosotros se convierte en algo tan del día a día que la consideramos natural. Para nosotros la diferencia de género pareciera algo biológico, pero no, en sí mismo no. La construcción sociohistórica le ha dado unas características a lo que es el género. ¿Ok? A la sumatoria de una serie de cosas biológicas que entonces luego establecimos que hay una diferencia de género, pero que la hicimos históricamente como una díada. ¿Ok? Solamente como dos. Históricamente hemos ido evolucionando a que no son dos. ¿Sí? Pero entonces todo eso no ha cambiado biológicamente la esencia de la diversidad en ese caso. Lo que ha cambiado es el reconocimiento de la diferencia y los mecanismos de desigualdad y discriminación que históricamente están allí. Bien, estas categorías sociales que generan diferencias, que están a partir de la diferencia y que tienen que ver con la diversidad, básicamente están concentradas en grupos como estos. Las diferencias lingüísticas, ¿okay? La diversidad lingüística que nos genera diferencias lingüísticas y en consecuencia procesos de desigualdad en términos de comunicación con quienes no tienen las mismas características lingüísticas que nosotros y procesos de desigualdad y de discriminación en consecuencia. Ejemplo claro, sin irnos a las diferencias lingüísticas ligadas a raza y a otras cosas. La diferencia lingüística con el sordo. Sí. Nosotros tenemos una lengua materna, que es el español, y el sordo tiene una lengua materna, que es la lengua de señas. ¿Sí? Hay una diferencia, nosotros la captamos, la diversidad es parte de la diversidad que tenemos, la captamos como una diferencia y se generaron procesos de discriminación por muchos años, donde al sordo se le obligaba a aprender nuestra lengua y a negar su propia lengua. ¿Sí? Y la educación asumió que eso debía ser así y legitimó esos procesos de discriminación. En la actualidad hay un reconocimiento de la lengua de señas y hemos llegado hasta ahora a un proceso de discriminación inversa. Entonces no se le permite al educando sordo aprender el español, sino nada más por lo escrito, porque se considera que hubo mucho tiempo de dominación al respecto. Entonces, bueno, estamos ahora los cuales también son procesos naturales que están ligados a los procesos de empoderamiento. O sea, si recordamos el poder negro en los años 60, es lo mismo. Es decir, para que un grupo social considere que está empoderando, primero tiene que sentir que atropella a quien en un momento lo discriminó, hasta que logra ir nivelándose los procesos de desarrollo. Además de eso, se han generado categorías en torno a las razas, como lo ven allí. A la religión también hay categorías históricas, construidas, artificiales, que diferencian las religiones con respecto a la edad. Entonces también hemos creado categorías: primera infancia, segunda infancia, tercera edad, ¿sí? Y en función de eso, procesos de discriminación distintos. Con respecto al funcionamiento corporal, categorías como personas con discapacidad son también categorías artificiales. Y en cuanto al género, también tenemos una serie de categorías
creadas artificialmente y en consecuencia todos unos procesos de discriminación, reconocidos, no reconocidos. Esas son discusiones de cada uno de esos temas, porque cada uno de esas áreas generan discusiones importantes. Pero entonces, cuando hablamos de diversidad, no estamos hablando de uno de esos grupos, que es una de las cosas que hemos encontrado en el discurso de educación. O sea, se introduce el término de diversidad cuando estamos hablando de uno de esos grupos. No, estamos hablando de diversidad con todo, involucra todo. Y tampoco estamos, otro asunto es que si notamos todo esto, ninguna de estas categorías son nuevas, pero el discurso de diversidad se introduce como algo novedoso, como algo nuevo a discutir en este momento. Pero el asunto de la diversidad es algo que existe desde que existe el ser humano. Bien, el término entonces diferencia significa que estamos hablando de una construcción cognitiva en sí misma, ¿sí? Que implica una representación mental sobre lo que es diversidad. Si yo creo que diversidad son los otros y no yo, o sea, yo no me incluyo en la diversidad, mi discurso siempre se va a referir a la diversidad de aquellos. No es un nosotros, es un otros. No sé si me explico con esto. Si para mí la representación mental de diversidad es un abanico de cosas entre las cuales estoy yo, mi discurso de diversidad es un nosotros, no un ellos. ¿Sí? En la actualidad, la mayoría del discurso siempre se refiere a un otros. La diversidad de ellos, cuando hablamos de diversidad hablamos de multiculturalismo, pero no somos nosotros parte del multiculturalismo, sino son ellos. ¿Ok? Porque mi cultura no es multi, es la de ellos. ¿Sí? De discusiones como las que están en este momento en educación especial. Diversidad funcional, la diversidad funcional son ellos, yo no soy parte de la diversidad funcional. Es decir, la diversidad termina conmigo que soy el perfecto, porque yo no entro en esa diversidad. Entonces es una discusión allí importante que es interesante solo dedicarse a leer entre líneas del discurso educativo que habla de la diversidad, cómo realmente no se refiere a un nosotros, al ser humano como ser diverso, sino a un grupo de seres humanos que nosotros no aceptamos como iguales y que entonces serán los diversos. Hablar de la diversidad pura en realidad no es posible, pues para ello sería necesario no pensarla, porque la diversidad es la condición biológica, pero una vez que la pensamos, la convertimos en diferencia. Por eso, en el asunto educativo, realmente no es un asunto de atención a la diversidad, sino es atención a la diferencia, porque lo que es construido es la diferencia. La diversidad no va a cambiar. Si tú no vas a cambiar en los procesos biológicos ni los procesos culturales de raíz del individuo, porque van a seguir siendo como son. Lo que va a cambiar son las interpretaciones sociales que tenemos al respecto. En cuanto a la desigualdad, tiene que quedarnos claro que es una manifestación de comportamiento. En absoluto las desigualdades vienen per se. ¿Sí? Ese discurso de que las desigualdades se minimizan solo cambiando contextos y no cambiando comportamientos es un discurso errado, porque la desigualdad es una manifestación social, es decir, es una manifestación de comportamiento de grupos sociales. No es algo que, como le digo yo a mis alumnos, mira, ni es espontáneo, no es espontáneo ni es natural, porque lo único, en ese caso, cuando discutimos esto, lo único que es espontáneo realmente es el monte que crece al lado del Guaire, porque nadie lo sembró y nadie lo riega y ahí está. Entonces, las desigualdades realmente son formadas por decisiones políticas, decisiones culturales, ¿okay? Acuerdos particulares de grupos que generan entonces desigualdades. ¿Sí? Alguien decidió que para subir aquí a la Naoko Hilton, o subes en el ascensor o subes por la escalera, pero no hay una rampa para subir en silla de ruedas. Eso es una decisión. Eso no es algo que nació así, no es una decisión social. Entonces eso genera una desigualdad a la hora de
que alguien con silla de ruedas esté aquí y ocurra un terremoto y tenga que bajar, tenga que salir de este edificio. O sale cargado, y muy difícil que haya una reacción de ese tipo ante una emergencia donde tú vayas a estar pendiente de otro y llévatelo. Puede que suceda, pero hay una posibilidad máxima de que no. O esa persona espera que no se caiga el edificio y que algún día empiece a funcionar el ascensor. Esas son las condiciones de desigualdad que no son tan notorias ni tan cosas como tan claras como puede ser el maltrato a la mujer, que es una cosa bien clara. Son cosas más pequeñas que también son decisiones sociales, que no son naturales. Y lo vamos a ver en los discursos y en las conductas particulares de la sociedad. Esto evidentemente también conduce, la palabra desigualdad está atada, tal cual como el símbolo representa, en una cadena al término discriminación. Y aquí vamos a entrar en algo que es un poco más complejo de entender o de reflexionar, que es cuando hablamos de discriminación, tenemos que reflexionar sobre el proceso discursivo de la sociedad moderna. La sociedad moderna se monta sobre la existencia de la norma. Si la sociedad moderna cree que hay una norma, ¿qué es la norma para la sociedad moderna? El estándar, lo estadísticamente aceptado, ¿sí? Lo que no está dentro de lo estadísticamente considerado normal va a ser considerado anormal. Sí, fíjense, el estándar marcó un elemento dentro de una diversidad que existía. Estamos aquí. Lo demás, no, aquí. Cuando empecé a captar que existe algo que está aquí o está allá, yo lo subjetivé como sociedad, es decir, lo pensé y lo llamé anormal, es decir, marqué una diferencia, normal, anormal, ¿cierto? Ahora, además de marcar la diferencia, le metí emotividad. Lo anormal es malo y lo normal es bueno. Entonces, ya allí metí lo que es la discriminación, malo y bueno. Y en consecuencia, para lo malo, para evitarlo, porque eso me hace daño como sociedad, genero procesos de discriminación. ¿Sí? Evidentemente este discurso en sí mismo tiene sus propias contradicciones, ¿no? Y yo siempre utilizo este ejemplo de, bueno, ¿cómo sabemos que este asunto de que lo estadístico, lo aceptado estadísticamente, es decir, lo promedio es lo normal y lo que no es lo anormal y en consecuencia lo normal es lo malo? Está en dos puntos de discusión bien simples, uno más prosaico que el otro. El primero es de creencia general en la mayoría de los sistemas políticos que los procesos de corrupción están en la mayoría de quienes hacen política. Pero eso no lo tiene por qué hacer, o sea, eso se convierte en lo normal, ¿verdad? Pero eso no lo tiene que ser bueno. Si estamos claros que no porque un grupo importante de políticos entren en procesos de corrupción no significa que eso yo tenga que verlo como bueno. De hecho, te causa ruido y dices, eso no es normal, porque ya tu valoración está por encima de eso, pero estadísticamente es normal, es decir, está dentro de lo estadísticamente probable. En un ejemplo más prosaico, la mayoría de los estudios sobre sexualidad de la mujer reportan que estadísticamente más de la mitad de las mujeres reconocen no haber tenido un orgasmo en su vida. Es decir, estadísticamente pareciera normal, no, pero eso no es normal. O sea, no está bien. Entonces uno entra, bueno, ya va, pero si considero que estadísticamente lo normal debería ser bueno, ¿cómo allí no funciona ese discurso? Es porque realmente no es así, pero la sociedad nos enseñó que lo estadísticamente promedio es lo que se considera normal. Entonces, como en promedio todos tenemos 2 piernas y podemos subir escaleras, está bien no tener rampas para las personas con discapacidad.
Más bien, ¿cómo vamos a invertir en eso si eso es una minoría? ¿Lo vemos? Igualmente sucede es decir, con cualquier cosa que podamos establecer con los llamados grupos minoritarios. Entonces, en nuestra sociedad las situaciones de raza son menos evidentes gracias a Dios por las condiciones de mezcla racial que tuvimos históricamente, ¿no? Entonces aquí no tenemos problemas ni tan marcados, ojo, sí los tenemos, porque siempre lo vamos a tener, pero no tan marcados como otros países, ni de raza, ni de inmigración, porque fuimos un país mezclado muy rápidamente y construido a partir de la inmigración. Entonces, para nosotros ver una persona colombiana al lado de nosotros estudiando, lo más que va a suceder es nuestro grado de discriminación sobre el uso de términos discriminatorios o desvalorativos sobre la idiosincrasia colombiana, pero llegamos a hacerlo de una forma tan jocosa como es el venezolano que hasta no causa necesariamente interpretaciones emotivas, ¿no? Pero también eso ha sido peligroso para la sociedad venezolana porque entonces somos menos capaces de identificar rasgos de racismo en nuestras conductas. Porque consideramos que está bien, pues, que nosotros le digamos, por ejemplo, a un gocho, mira gocho, ven acá, para el caraqueño eso está bien, pero ponte del lado del gocho. Como diría, no, al andino, no todos los que vienen de la región andina aceptan que se les diga gocho, pero para el caraqueño eso es hasta un gesto de cariño, pero no lo es así. Entonces eso nos hace que como sociedad seamos menos conscientes de los procesos de discriminación que desarrollamos con respecto a algunas diferencias. Pero el proceso de la norma entonces que nos dice, si todos somos iguales, aquel que no está en ese estándar de igualdad es el diferente. ¿Ok? No es que somos diferentes, sino que tú eres diferente. Entonces no es un asunto de una diferencia que nos separa en una diversidad que nos une, sino en una diferencia que porta a alguien. Se la lleva para su casa y la trae cada vez que viene, pero no la llevo yo. Sí, no es, por ejemplo, en el caso lingüístico, no es que nos diferencian nuestras lenguas, sino que tú tienes una lengua distinta a la mía. Y es tu problema, y eres tú el que tienes que adaptarte y modificarte para ser como yo. Ese es el discurso básicamente que tenemos en la sociedad moderna con respecto a todas las diferencias. Si tú eres una persona con discapacidad, eres tú, no soy yo. No es que tenemos capacidades distintas, es que tu capacidad es distinta. Y tú tienes que curarte. Yo no te acepto como eres, tú tienes que curarte. O sea, tú no puedes decir que tú no vas a aprender a hablar, porque es que tú tienes que aprender a hablar, pero tú tienes que parecerte a mí. ¿Sí? En el caso, y es el discurso con respecto al género, si tú no te sientes ni como tu mamá o como tu papá, hay que curarte, porque tú no eres, tu diferencia yo no la acepto. No es que entre los tres hay diferencias, o sea, tú tienes un género, yo tengo otro, y tú tienes, o consideras que tienes otro, no, sino que tú tienes que ser o como yo o como el otro y tienes que cambiar. ¿Sí? El discurso siempre está en un otro, en una diferencia que carga otro, porque yo no la cargo. Entonces, normalmente cuando uno empieza a decir, bueno, vamos a pararnos tú y yo, ¿en qué nos diferenciamos? Es que tú tienes tal cosa. Jamás decimos, bueno, no tenemos la misma lengua, no tenemos la misma estatura. No. Tú eres más alto o yo soy más baja, pero marco la diferencia en la otra persona, no en un nosotros. Porque esa es la base del discurso de la sociedad moderna. La sociedad moderna se montó sobre la necesidad de producir en masa, producir para la mayoría que estaba apto para esa propia sociedad. Entonces eso empezó a obligar a deshacerse y colocar en el margen a todo aquel que no estaba dentro de los parámetros de productividad aceptado.
Lo cual también es contradictorio en sí mismo, porque muchos parámetros de productividad de la colonia estaban centrados sobre la raza que se estaba discriminando. La productividad estaba montada sobre el negro y sobre el indio, que eran los que producían. Pero, bueno, evidentemente no tenían los valores de esto. ¿Qué hace toda esta discusión? La existencia natural en nuestra sociedad moderna, occidental, de lo que llamamos grupos minoritarios, que son estigmatizados y estereotipados. ¿Qué es lo que hace el ser humano moderno inmediatamente que capta la diferencia? Yo veo que la persona que viene entrando es de otra raza. Inmediatamente lo único que me queda en mi cabeza es el estereotipo, es negro, por decir una raza de marcada diferencia visual, es negro. Y entonces yo lo único que pienso es que es negro. No sé si es mujer, si es hombre, o si se ve si es hombre, no lo marco en mi cerebro como hombre, como mujer, ni como hijo, ni como padre, porque eso no lo veo. Si no le doy, porque el ser humano tiene identidad múltiple, el ser humano no es una característica, es diversidad de características en el momento. La identidad no es yo soy mujer, sí, para unas cosas mi identidad primaria es ser mujer, pero para otras es ser profesora, por ejemplo, o ser madre. Entonces, la gente tiende a establecer los grupos. Si están 2 o 3 personas, por ejemplo, allá en aquella mesa, lo primero que decimos, si voltean, ahí está un grupo de mujeres. Son 4 personas que están allá. Pero mi primera advertencia son mujeres. O sea, lo simplifico a una condición que es la más visible y la más valorada o desvalorizada según el contexto que yo tenga. Eso hace que en consecuencia mi cerebro genere estereotipos, ¿sí? Genere estereotipos de cómo se deben comportar ese grupo, que es lo que se supone que espero de ellos, ¿ok? Entonces, sucede con el grupo de, por ejemplo, maestro, docente, grupo docente. ¿Qué esperamos nosotros en educación preescolar? Características del docente. No hablamos del docente, hablamos de la docente. Básicamente, la característica que traemos del docente de educación preescolar es que tiene que ser mujer. Cuando entra un hombre a educación preescolar para estudiar o a ejercer, inmediatamente es estigmatizado, porque esa característica no es aceptada como el estereotipo que debería tener ese grupo social. ¿Se entiende? Entonces, en torno a la diferencia humana, el ser humano inmediatamente simplifica. Yo simplifico. ¿Qué es lo que tu característica que te hace diferente a mí o a mí y a mí de ti me llama la atención y yo no acepto? Entonces, en función de esa, tu existencia está marcada. Sucede con las personas con discapacidad, y le voy a pedir disculpas que siempre sea el ejemplo más que yo más coloca sobre la diferencia, pero es que es mi área de desarrollo. En torno a la persona con discapacidad, bueno, si estás en silla de ruedas, lo único que se dice, bueno, es una persona con movilidad reducida. Bueno, las personas con movilidad, no importa si él es papá, si él estudió doctorado, no. Sus derechos como persona con movilidad reducida son tales y tales, y creamos una ley para ello, pero no importa si esa persona sí tiene una productividad y no necesita pagar medio pasaje para movilizarse, porque además tiene carro. Pero es que como la característica que yo tengo es que es una persona con movilidad reducida, yo hago un estereotipo. Esa persona no trabaja como trabajan los demás ni gana lo mismo, y en consecuencia mi ley dice que pague el 50% de todos los pasajes. Así gane más o tenga más ingresos económicos que una persona que sí tiene su movilidad en condiciones adecuadas, porque yo simplifiqué sus características. ¿Se entiende? Es característica de nuestra sociedad. Simplifico y en función hago estereotipos. Se deben comportar, tienen esto, tienen pobrecitos, ¿ok? Y sin entrar aquí, podemos hacer toda una lista de ejemplos de suposiciones que tenemos con respecto a diferencias. Bueno, es pobre. Lo más, si es un muchacho de 18 años que debe venir de La Vega, y si viene de La Vega, entonces el muchacho está robando, entonces me pasa por el lado con una moto, y ese chamo, cuidado, hay que agarrar la cartera, y resulta que el que me robó es el que viene en flu del otro lado. O sea, porque el ser humano inmediatamente simplifica y hace los estereotipos porque necesita de alguna forma ahorrar mentalmente
sus interpretaciones. Estos estereotipos y estigmatizaciones generan un gran problema en torno a la diversidad. Fíjense, esto se lo estoy dando muy someramente porque en sí mismo esto trae toda una discusión de muchas horas. Lo que pasa es que esto solamente es la introducción al proceso que tiene que ver con el tema que estamos discutiendo hoy, que es la formación docente, ¿no? Cuando hablamos de diversidad no estamos hablando de singularidades, como se ha querido ver en el discurso pedagógico. Es singular, pues, o sea, estamos hablando, cuando hablamos de diversidad, bueno, vamos a hablar de los indígenas, vamos a hablar de las personas con discapacidad, o vamos a hablar de la mujer, o sea, una singularidad. No, implica pluralidad, implica yo en plural, no ellos, no él en plural. Es un yo, un nosotros, ¿sí? Si se dedican y hacen una recopilación de 2, 3 o 4 artículos, sobre todo en términos políticos, en términos, digo yo, de políticas de Estado de diferentes países, y revisan, hacen un análisis lingüístico del discurso de la diversidad, es decir, ¿cuántas veces está hablando de nosotros y no de un ellos? Ellos tienen, o este grupo social, o tal grupo social. Y se van a dar cuenta que la mayoría de las políticas de Estado que están incluyendo el tema de la diversidad la está incluyendo como un otros. En consecuencia, no vamos a lograr mucho con ese. Estamos logrando, por supuesto, más que no mencionarlo, pero lo que estamos logrando es simple y llanamente eufemismo, discursos políticamente correctos, pero que no logran transformaciones. Y hay un autor que ha discutido mucho esto en Argentina, que se llama Carlos Escliar, y utiliza una metáfora excelente, que es que no vamos a lograr metamorfosis en los procesos educativos cuando nuestros discursos sigan siendo sobre un ellos y no nosotros, sino metástasis, ¿sí? Es decir, vamos a fortalecer la creencia de que estamos haciendo bien algo que no lo estamos haciendo, porque estamos tratando con unos términos un poco menos dolorosos y haciendo lo mismo en peores condiciones, porque son tan velados los procesos de discriminación que hasta la misma gente acepta ser discriminado de esa forma. Porque ya no me están golpeando, me están tratando hasta bien, pues. ¿Sí? Entonces, valoro como persona con discapacidad el hecho que a mí yo pague la mitad del pasaje. No importa que no tenga cómo subirme a la camioneta que el primer escalón está como de este tamaño, ¿no? No importa, pero ese señor me va a pagar menos, me va a cobrar menos. No me puedo subir. Si no me suben en burro la silla de ruedas y de repente no puedo ni pasar y estoy inseguro allí porque no puedo ni cruzar la silla de ruedas, porque la ley no consideró como elemento importante las modificaciones de los transportes públicos, sino que pagarán menos. Entonces yo, persona con discapacidad, considero eso como un triunfo, porque estoy cayendo en el juego de que el eufemismo me está haciendo una metástasis y no una transformación real. Bien, toda esta discusión sobre diversidad nos trae entonces el asunto de qué pasa en la formación docente en torno a la diferencia. Sí. La educación, el maestro, ¿qué interpretaciones tiene sobre la diferencia en los procesos educativos? ¿Cómo se está formando o cómo se ha formado hasta ahora al docente con respecto a la diferencia? Una primera característica de mi perspectiva sobre la formación docente en torno a la diferencia: una hiperespecialización en el conocimiento del otro diferente. Cuando estamos hablando de formación docente para la diferencia, no estamos hablando de formar a todos los docentes, sino a un docente que sepa mucho sobre eso. Entonces, creamos hace 30 años la educación especial en formación docente, educación universitaria, donde el que sabe de retardo sabe muchísimo de retardo. No sabe nada de dificultades, no sabe nada de educación media, pero sabe mucho sobre el educando con retardo mental. ¿Sí? Eso hace que yo, que soy el maestro de aula regular, a mí me formen
con la excusa de que no te preocupes que el que sabe es otro. ¿Sí? Entonces, pobrecito, el maestro de educación regular, él no tiene las herramientas, el que la tiene es el experto. ¿Sí? Entonces luego vamos complejizando la cosa y vamos entonces, ahora necesitamos un experto en multiculturalismo. Porque es que no puede ser maestro de aula regular, tiene que haber un experto tiene que haber un experto en educación rural, porque no puede ser cualquiera. Usted tiene que saber sobre educación rural. Y se generaron una serie de especialidades sobre el otro diferente, hasta el punto que estamos hablando hoy día, para mí, opinión muy personal, y vengo de esa universidad, de una pedagogía social, que para mí es redundante en sí mismo, porque pedagogía que no sea social, no sé dónde está, pero esa pedagogía para el privado de libertad. O sea, que tú tienes que conocer el privado de libertad porque el otro no. O sea, entonces el otro no va a entrar, vas a entrar tú, porque tú tienes que ser hiper especialista en el diferente. Eso es lo que la formación docente en Latinoamérica ha creído de lo que debe ser la atención a la diversidad en un primer momento. ¿Qué hace? Esta cosa. Primero, que cuando hablamos de formación docente sobre la diferencia, lo primero que pensamos es en discapacidad. Bueno, vamos a formar sobre la diferencia, sobre la diversidad. Bueno, tú debes saber retardo mental, tienes que saber. Y que lo que se ha hecho, se incluye una materia en la formación docente sobre atención a la diversidad. Y ese curso de lo único que habla es de discapacidad. No habla de diversidad sexual, no habla de diversidad cultural ni diversidad lingüística, sino exclusivamente de discapacidad. Además de eso, en la formación docente creyó que entonces tú formas para distanciamientos escolares y distancias entre relaciones de personas. Entonces tengo un especialista y un profesor no especialista. Un docente que tiene que trabajar por horas y el que trabaja por jornada. ¿Sí? Un docente que trabaja en un entorno especializado y un docente que llama de aula regular. Un docente que trabaja en el aula rural y un docente que no está formado para trabajar en el aula rural, porque dicen que no tiene las mismas 4 paredes pero su formación genera distanciamientos de espacios y de relaciones entre los mismos docentes. Yo soy docente, ¿ok? Pero cuando llego a una escuela, a mí me llaman psicopedagoga. Y la gente se siente orgullosa de eso. Y padre que se respete, que a su hijo le diga necesita que lo ayuden, no acepta que quien lo ayude sea un maestro especialista. Tiene que llevarle a una psicopedagoga. O sea, padre que se respete dice, mi hijo yo lo estoy llevando a un psicopedagogo. Porque nosotros enseñamos que esa marca de diferencia entre los docentes es buena, es aceptada, porque él sabe más que el otro. La formación docente cree en eso. Y en consecuencia todas las carreras, todos los diplomados, todas las especializaciones están formadas sobre esa creencia, sobre la necesidad de que tú debes saber más del otro. Entonces uno revisa el pensum y va a hablar vamos a suponer, un diplomado en educación penitenciaria, que ojalá de verdad fuera educación penitenciaria. Realmente cuando tú ves el pensum, ¿qué ves? El sujeto privado de libertad, características, es lo primero, porque lo que debes saber es sobre la diferencia, sobre qué lo hace diferente. No importa si no sabes qué te hace a ti diferente de él, sino lo que te interesa es conocerlo a él. Esas son las características, una de las principales características de la formación docente en torno a la diferencia. Lo otro es que se cosifica la diferencia, es una cosa, no es una relación, no es una relación entre ambos, es una cosa. Y entonces allí está el género. El género hay 2 géneros, hay tanto, pasa con el género esto. No es que cómo nos relacionamos en el género, ¿sí? Entonces, mientras más categorías creamos sobre la diferencia, más profundo es el discurso pedagógico. Hay un autor también que habla sobre la diferencia, que dice una frase lapidaria al respecto. Dice, existen más categorías sobre lo considerado minoritario, como puede ser la discapacidad. O sea, existen más categorías científicas sobre. Entonces tenemos el niño con autismo,
con autismo y Asperger y no sé qué, y 100.000 categorías, sobre lo que consideramos minoritario que sobre lo que consideramos mayoría. Porque entonces eso hace que tenga mayor estatus el discurso pedagógico. Mientras más palabras o palabrotas creamos, más científico es considerado el discurso pedagógico, y en consecuencia la formación docente debe centrarse más en la creación del lenguaje que en la propia práctica pedagógica. Entonces, vamos a ver, considerar un docente, mejor docente en la medida que maneje el léxico técnico mejor que otro. Además de eso, se convierte en temas curriculares, la diferencia. Una asignatura en la formación de docente de aula regular, educación especial. Y luego viene, bueno, vamos, una sobre educación multicultural. No se convierte en algo que se discute en todas las asignaturas, ni en todas las prácticas tú trabajas. No. Tú no, en esta práctica número 1, no vamos a hablar de multiculturalismo, porque esa es una materia que tú vas a ver en el 9º semestre. Entonces ahorita no te voy a evaluar si te encuentras con los chamos en esa condición, que lo encuentras porque todos, ¿no? Si te encuentras una persona con discapacidad, no, bueno, mira, es que tú vas a ver eso en el 8º semestre, como un tema, no es un asunto de la educación como algo intrínseco. Entonces, bueno, apártame el muchachito porque tú no vas a hacer nada con eso, porque tú no sabes qué hacer con eso, ¿sí? ¿Qué cree también la formación docente en torno a la diferencia? Que aquel que se forma en la diferencia simplemente va a aplicar métodos de manera acrítica. Apréndese cómo se atiende el niño con autismo. Que si eso es un proceso de discriminación, si eso está formado para sociedades absolutamente distintas a las nuestras, si eso lo ratifica como persona con autismo y no lo empodera, eso no es tu asunto. Tú apréndete el método A y el método B. Es lo importante, porque esa diferencia tú la tienes que cambiar y convertirlo en algo igual a nosotros. Entonces, si tú le tienes crítica a eso, bórralo. Yo me voy a quedar durante 5 años en formación inicial o los años siguientes en hacerte olvidar la posibilidad de la crítica a los métodos. Aplícalo, porque lo importante es aplicar técnica. Y lo creemos al punto que cuando uno está en una maestría de educación especial y hay un docente de aula regular, tú le preguntas, ¿y usted por qué está aquí? Porque yo necesito aprender técnicas para atender a mis niños. Porque lo que quiere aprender es el método. No importa, sí. Es más, una especialización o maestría o diplomado en atención a la diferencia, sea multiculturalismo o género, que se respete, tiene 5 cursos de estrategia. Y el docente se va satisfecho si aprendió un recetario de cómo atender a ese diferente. Si se va diciendo, no, a mí lo que me enseñaron fue a reflexionar, a pensar que lo estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo, no es malo, porque es que yo vine fue aquí a aprender técnica. Yo vine aquí a que me dijeran qué hacer, no a que me dijeran cómo pensar, qué pasa con eso, no. Yo necesito y es patente. Pues yo he administrado diferentes diplomados que tienen que ver con la diferencia por una vía o por otra, y lo único que querés es, bueno, la receta de cocina. Pues si tú no das la receta de cocina, tú eres el peor profesor del mundo. Y además que no encuentras cómo no darlo porque el diseño te dice que tienes que darlo. Bien, ¿qué otra cosa? El protagonismo y desarrollo de destrezas técnicas y mecánicas, es decir, un docente de la diferencia es muy técnico, es muy especialista, y es el que me dice a mí, como docente que no maneja la diferencia, qué tengo que hacer, porque su especialidad es la técnica, ¿sí? Entonces eso nos da un estatus. ¿Tú sabes lo bueno que es eso para el docente de la diferencia como yo, no? Que es que te sientes que te la sabes toda y el maestro es el que no sabe nada, y por eso tenemos los problemas de relaciones en el aula regular, en la escuela, donde, ¿qué se creerá esa del aula especial? Y entonces, es que esa maestra no sabe nada. Entonces esos procesos de discriminación de social interno se da sobre creencias como esta, que lo que hay que manejar es la técnica. Y la formación docente solo acepta las diferencias que son cómodas. Yo formo docente en discapacidad porque ya nosotros aceptamos, pobrecitos, que hay niños con discapacidad y que debemos atenderlos, y además seríamos muy malos si no los atendemos.
Al multiculturalismo también lo hemos aceptado recientemente y bueno, vamos a formar. En la educación rural también vamos. Sobre género, no, ya va, espérate. Como todavía eso es un tema tan difícil en la sociedad, nosotros no vamos a discutir eso ahorita. Formación docente no incluye ningún curso sobre género, ni va a haber ninguna especialización sobre género que aborde la incomodidad de la diferencia, no maltrato a la mujer, porque ya eso es aceptado, ya nosotros eso lo hemos abordado. O sea, la diferencia incómoda en formación docente no existe. Porque como la formación docente solo puede hablar de lo que es aceptado, ¿okay? Porque es solamente lo que genere el status quo, no vamos a ver formación docente que hable sobre lo que para la sociedad sea incómodo en un momento. Por ejemplo, ¿cómo hacer con las diferencias políticas en los diferentes niveles de educación? En este momento no hay nada. No hay nada. Ni un diplomado, ni un cursillo, ni medio curso, ni nada. Pero además que no hay nada, nadie va a demandar eso. Porque es incómodo, ¿eh? Porque yo misma me siento incómoda como docente ante esa diferencia, o porque la impongo mi opinión, o no sé qué hacer con la opinión del otro. Entonces, mejor lo invisibilizamos, no demando diplomados ni especializaciones en eso, y yo formación docente, mejor no lo toquemos porque estamos comoditos todos, ¿sí? ¿Cómo debería ser en consecuencia o qué elementos debería superar la formación docente entonces para superar todos estos problemas que tenemos en la actualidad? Primero, esa frontera entre una pedagogía de lo normal y una pedagogía de lo anormal, es decir, hay unas técnicas especializadas para el niño con autismo y esas no las puedo aplicar con el niño que no la tiene. Y las técnicas que son especiales para enseñar lengua como segunda lengua no son las mismas técnicas para la primera, porque esta es una pedagogía diferente. Nos ha hecho mucho daño, ¿sí? Eso, ¿por qué debemos superar eso? Primero, la primera ficción que tiene el sistema educativo es creer que somos homogéneos. Que el ser humano es homogéneo, todos vamos a aprender en el mismo momento, a la misma hora, con las mismas técnicas, todos deben cruzar esa puerta a la misma hora y salir a la misma hora y tener ganas de orinar a la misma hora. Porque si no, no estamos bien. Esa ficción se tiene que superar. Cuando la escuela crea y entienda que hay heterogeneidad, como sucede afuera de la escuela, en ese momento la formación docente podrá decir, no creas que todos van a aprender igual y vamos a hacer cosas para la diferencia. ¿Qué vas a hacer cuando tengas un niñito brincándote y el otro no pueda brincar y llega la mamá? O sea, porque siempre decimos que va a haber una perfección, que todo el mundo va a entrar igual y entonces la formación docente cree eso. Además, en consecuencia la pedagogía va a responder a un fenómeno heterogéneo, no a un fenómeno homogéneo, no podemos hablar de igualdad, y mirar la inclusión como una totalidad no restringida a un área particular. Cuando hablamos de inclusión, entonces siempre hablamos de educación inclusiva, bueno, multiculturalidad, discapacidad, vamos a incluir a esos. Entonces, no, educación inclusiva es la superación de la visión de la segmentación de grupos minoritarios. Entonces, si cada vez que hablamos de educación inclusiva vamos a hablar nada más de ellos, estamos fregados. Siempre lo vamos a tener aparte. Olvidar la obsesión por la igualación a la norma. Otra cosa que cree la formación docente es que, bueno, vamos a formar a la gente para que aquel diferente se iguale a nosotros. Entonces toda la formación es para que ellos sean como nosotros, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que entender es que mientras mayor diferencia resaltemos en la formación docente o en el aula, mayor posibilidad de enriquecimiento tenemos. Es decir, ese famoso discurso que tenemos con respecto a las relaciones de pareja, de si somos iguales y pensamos igual, qué aburrido, porque en el aula tiene que funcionar. Si todos los niños son perfectos, todos intervienen, entonces si todos levantan la mano, tú no sabes qué hacer con ellos, ¿cierto? Si todos los adolescentes, si quisiesen suicidar, no tuviéramos
como loro, tuviéramos problemas. Entonces, ¿por qué no valorar la diferencia y entender que mientras más diferencias, más enriquecimiento, porque yo aprendo del otro? Una de las principales críticas que tengo yo sobre la educación especial es la creencia de tener que crear una escuela para el sordo. Sí, él va a aprender muy bien su lengua de señas, pero cuando yo, oyente, voy a aprender la lengua de señas de él, gracias, para cuando él salga de la escuela y esté en la calle y necesite ayuda, yo pueda aunque sea decirle: hola, no cruces por aquí, métete por allá. Yo no me voy a enriquecer y él tampoco se va a enriquecer con una lengua. Entonces no hay posibilidad de enriquecimiento en la igualdad. La formación docente cree que no, cree que la igualdad es lo necesario en la escuela. Lo otro es la subversión epistemológica. Eso tiene que ver con la creencia de que todo se aplica sin crítica. Necesitamos formar un docente problematizador que diga: esto está bien, si lo seguimos haciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos empoderando o estamos estigmatizando y segregando más aún a esta persona? Valorizar la variedad de voces legítimas en torno a la diferencia. El experto no es el único que es capaz de decir algo sobre la diferencia. El propio diferente, como lo llamamos, tiene que decir algo sobre su formación, sobre lo que le va a suceder. Los padres también, porque el padre vive la diferencia. Entonces, no creer que solo el experto es el que puede decir qué hay que hacer con, por ejemplo, esto trae discusiones éticas complejísimas que suceden en torno a la diferencia, como por ejemplo el asunto del retardo mental. Nosotros que tenemos hijos normales, es decir, estadísticamente dentro de lo que se espera, a los 15 años, así sea un vago, yo no sé, yo tengo un hijo de 20 años que se ha especializado en la vagancia desde que tiene 13. En mi vida, por considerarlo dentro de lo estándar esperado, porque tiene 2 oídos, tiene neuronas completas, ha demostrado tener inteligencia, una cantidad de cosas, yo jamás he pensado que se vaya a trabajar, sino que termine de sacar un título. Y todo el tiempo estoy, y creo que la mayoría lo hemos hecho con nuestros hijos, lo haríamos con nuestros hijos y nuestros nietos. Jamás consideramos bien que él a los 15 años se forme para trabajar. De repente lo mandamos a trabajar, pero es para que aprenda que la vida es dura y que etcétera, etcétera, todo ese discurso. Pero con el secreto de que él se va a decepcionar de eso para irse a estudiar. Ese es nuestro discurso. Pero la mamá del niño con retardo mental que tiene 15 años no tiene ese chance, señores. Está obligada a mandarlo a un taller laboral para que aprenda a trabajar, porque él no va a aprender más nada. No tiene el derecho, no tiene la posibilidad que tenemos nosotros de pelearnos 10 años más con el hijo, así al final no estudie. Al final siga trabajando y resulta que con lo que trabaja gana más que siendo un profesional también. Pero nosotros tenemos la libertad de seguir peleando con ese muchacho hasta que estudie. No, nos moramos nosotros en el intento. Pero la mamá del retardo mental no, porque la educación decidió que él tiene que ir a trabajar y a los 15 años con una edad mental de 7, porque se supone que su edad mental está por debajo, lo tenemos que enseñar a trabajar. La gran contradicción del sistema educativo venezolano, porque ¿cómo tú vas a decir que si yo tengo a mi hijo a los 7 años, que es normal, jamás voy a pensar que va a aprender a trabajar? Pero entonces aquel que tiene edad mental de 7 pero cuerpo de 20 es la única opción que tiene. ¿Okay? Le limito sus elementos y no le pregunto a él, o sea, él no tiene opción. No hay posibilidad de que su voz sea oída en la formación docente, porque tampoco la formación docente va a creer que debe cambiar lo que el docente cree en torno a eso. Y evidentemente tenemos que buscar que socialmente tenga otro significado la diferencia. No, tú eres el diferente, tú eres el que tienes el problema. O sea, si mientras ese significado esté en todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad, jamás vamos a lograr la equiparación de oportunidades con aquellos que entran dentro de ese grupo de interpretación social.
debemos sustituir la visión tecnicista, es decir, la necesidad de formar técnicos en la diferencia, hacia la visión crítica de los fenómenos y relaciones en torno a la diferencia. Esto significa ampliar el sujeto pedagógico. El sujeto pedagógico de la diferencia es el individuo con la diferencia. O sea, cuando te enseñan, te forman y dicen, bueno, tú vas a aprender sobre la persona privada de libertad. Él es así, él es así, él es así. No importa que después que él salga, nadie afuera lo acepte. Tú no vas a educar al de afuera para que lo acepte después que se formó. No, tu sujeto pedagógico es el individuo. La formación docente tiene que entender que el sujeto pedagógico es el individuo, la familia y la sociedad. Si la sociedad no acepta esa diferencia, esa persona puede haberse graduado de abogado, pero jamás lo van a dejar ejercer. ¿Sí? El educando con retardo mental va a ganar medallas en un paralímpico, pero cuando anda en la calle las personas se van a seguir burlando de él. El sujeto pedagógico no es el individuo en el caso de la diferencia, es la sociedad. Por lo tanto, cuando la formación debería hablar no solamente del individuo, sino cuáles son mis técnicas para cambiar el pensamiento del que está alrededor. ¿Cómo yo voy más allá de la escuela, que es el individuo, para cambiar el vecino? Un ejemplo que yo le pongo a mis estudiantes: estás haciéndolo de maravilla en la escuela de retardo mental, pero tú tienes una escuela que está al lado, que es de aula regular. ¿Cuántas veces tú has ido para allá con los niños, has compartido un recreo, has traído a los padres para acá, para que cuando ellos crucen la calle, los que están al lado no se rían, no los miren feo, los papás de allá no crean que le van a hacer daño a sus hijos? O sea, tú no has educado en absoluto al contexto, porque es que no nos enseñan a eso. La formación docente no se centra en eso. Cree que el sujeto pedagógico es restringido. Y básicamente, que creo que es uno de los elementos más difíciles, bueno, que todos estos elementos son muy difíciles, por eso le dije que estos son ideas que para concretarlas hay que correr mucho, es la formación explícita y sustantiva en todas las formas de exclusión y discriminación existentes en el contexto social, cultural y político que permite que éstas se mantenga y reproduzca en el sistema escolar. Todas las formas de exclusión, las incómodas y las cómodas. Aquellas que nos sentimos bien, donde decimos qué bueno que estamos ayudando a la persona con discapacidad, y en aquellas, cuánto tú vas a luchar por el derecho de la persona con diferencia de género, como lo llaman, a que luche por el derecho a tener la posibilidad de casarse como el que no la tiene. Ah, no, ya va, pero es que yo no estoy de acuerdo, pero es que eso no es asunto de si tú estás de acuerdo o no. O sea, la concepción de diferencia, ¿cuál es? La concepción de derecho tuya, ¿cuál es? De empoderamiento, ¿cuál es? Solamente de las que tú aceptas. O tú quieres que todo el mundo se empodere y que, bueno, cada quien luche por su derecho en el reconocimiento de que los tiene, pues. Eso básicamente tendría la posibilidad de cambiar los elementos que están ausentes en la formación docente en torno a la diferencia. Uno de los que empezó a reflexionar sobre la diferencia, evidentemente, es uno de nuestros grandes pedagogos latinoamericanos, que nos hace ver que la única forma de ser un docente reflexivo realmente es formarse en la diferencia, no en la homogeneidad, porque la diferencia es la que te marca la posibilidad de reflexión sobre los procesos que estás desarrollando. La homogeneidad hace parálisis mental. El creer que todo es homogéneo no te impele a marcar diferencias ni a generar cambios reales. Bueno, básicamente, como pastillita, esto es lo que le traje para discutir. Espero que esto genere procesos de reflexión. En absoluto pido estar de acuerdo con mis opiniones. Todas estas son opiniones personales que aún ni siquiera he puesto en papel para que otros no me acepten en una revista, como mínimo. Pero bueno, lo he discutido en estos contextos exclusivamente. Muchas gracias por su atención y bueno, estamos a la orden.